Vamos, sí señores, se acaba de clasificar el Barcelona a la Copa del Rey ganándole 1-0 al Atlético de Madrid. Realmente estamos contentos, felices porque se pudo pasar a la final, una final más en esta temporada, una de las tres que tenemos pendientes por pelear. Es una de las primeras tres finales que creo que el Barcelona podrá y tiene la posibilidad de disputar esta temporada. Vamos a ver cómo se nos da contra el Madrid en un mes, creo que es la final. Pero bueno, contentos porque pasamos a esa final, porque lo logramos. Un partido totalmente difícil. Como les he dicho, estos últimos días he estado un poco enfermo, por eso no hice previa ayer. Estaba un poquito afectado de la garganta con mucha tos, pero les voy a contar un poquito cómo pensaba yo que se iba a dar este partido. Entendía que era un partido que iba a estar muy apretado, no solo por la historia que tenemos con el Atlético de Madrid en los últimos enfrentamientos, sino porque era en casa de ellos. Entonces yo sentía que era un partido muy, muy apretado, un partido que podía ser un poquito trampa si el Barcelona no salía concentrado de los primeros 5 minutos. Y es que es algo que nos ha pasado mucho con el Atlético, y es que podemos hacer un muy buen partido, podemos jugar el mejor partido de la temporada, pero si nos desconcentramos los primeros 10 minutos al inicio y 10 minutos al final, el Atlético de Madrid nos empata o nos remontaba. Entonces digamos que hoy tenía ese miedo también, porque teníamos una agraviante y era que estábamos jugando en casa del Atlético de Madrid. Entonces creo que era algo que realmente yo sentía que podía jugar en contra. Pero bueno, gracias a Dios el primer tiempo el Barcelona salió muy concentrado, empezó con mucha intensidad. eh, Empezó realmente sometiendo al Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid estaba jugando lo suyo, se metía al autobús atrás y jugaba al contragolpe. Pero creo que el primer tiempo fue un completo dominio del Barcelona. El Atlético de Madrid no se le vio mucho. Creo que realmente el Atlético de Madrid dejó que el Barcelona jugara el primer tiempo a sus anchas. Y se puede decir que el primer tiempo fue para el Barcelona, perdón, y el segundo para el Atlético de Madrid. Ferran Torres vuelve a aparecer, gol para poner en la final al Barcelona, un Ferran Torres que viene cumpliendo, que viene dando lo mejor y que creo que se está haciendo un sitio en este Barcelona. Yo era uno de los que decía que Ferran Torres no tenía nivel para estar en el Barcelona, pero creo que con Fli se ha reinventado un poco y creo que esto ha pasado con muchos jugadores. Fli ha sacado lo mejor de estos jugadores porque creo que los ha puesto en posiciones donde Flick cree que jugaba el mejor. Por ejemplo, lo que pasó con Rafinha, que lo puso a jugar más de interior que por la banda. Lo que pasó con Pedri lo retrasó un poco y está jugando mucho mejor. Entonces creo que Flick ha entendido cómo poner en cada jugador a jugarlo. Y en este caso, pues Ferran no es un extremo y lo ha demostrado en todos los partidos donde juega como extremo. Ferran es más un tipo delantero ahí como falso 9 como jugaba Messi, y ahí ha rendido muy bien, arrancando desde esa posición. Entonces creo que Fli lo entendió y creo que estamos viendo la mejor versión de Ferran Torres. Es un Ferran Torres que es un revulsivo, no es un delantero que tú digas, "Uf, le va a quitar el puesto a Lewandowski", pero es un delantero que está cumpliendo en estos momentos y gracias a él estamos en la final del Copa del Rey. Otra cosa que no me gustó de este partido fue el segundo tiempo del Barcelona. Realmente fue un segundo tiempo donde sufrimos bastante, pero hay que entender que partidos como estos son los que dan títulos. Partidos como estos son los que dan puntos para títulos. Si hablamos de liga, ganar un partido como estos te pone en la final de perdón, de esta Copa del Rey. Y hay que saber sufrir también. A veces no se puede ganar con un 4-0, con un 4-1, con un 4-2, pero se puede ganar 1-0 y cuenta igual. ¿Por qué? Porque se supo sufrir, supo sostener el marcador el Barcelona. Hubieron pasajes del segundo tiempo que no me gustaron porque el Barcelona dejó jugar mucho, mucho al Atlético de Madrid y eso no me gustó. Otra cosa que tampoco me gustó mucho fue el arbitraje. Hoy un arbitraje terrible, terrible. Está dejando pegar mucho, y creo que eso se ha venido viendo en la liga también. En la liga hemos visto que le pegan mucho a los jugadores del Barcelona, y si mucho es una amarilla o a veces ni amarilla siquiera. Hubieron tres faltas muy, muy claras que pudieron haber sido roja. Y estoy seguro que si esas faltas se las cometen a otro equipo por ahí que ya sabemos,
entre comillas, le sacan roja al jugador del Atlético. Porque es que eso pintaba más de naranja que de amarillo. Y se fueron los tres con amarillas. Entonces, realmente, en términos generales, un partido que el primer tiempo me gustó bastante por la forma en que jugó el Barcelona, un dominio total, lo sometió. Pero en el segundo tiempo no sé qué pasó y vi un poquito al equipo como cansado, bajó un poquito la intensidad y también es de entender que obviamente el Cholo hizo algunos cambios en el segundo tiempo para ir a darle vuelta al partido y eso de pronto hizo que el Barcelona replegara un poco y dejara de tener esa intensidad que tenía en el primer tiempo. Además también porque de alguna u otra manera el Cholo el primer tiempo hizo la del autobús y a jugar al contragolpe, que es lo que sabe jugar el Cholo. Pero bueno, realmente el segundo tiempo fue casi todo del Atlético de Madrid, sufrimos bastante y vamos a revisar un poco cómo fue el partido y algunas cositas del partido y vamos a hacer un videito cortico porque como les digo ando un poco enfermito de la garganta y no quiero extenderme mucho porque después me agarra con un ataque de tos y ese no es el sentido del video. Así que por favor denle mucho, mucho, mucho amor a este video para que podamos avanzar. Entonces sin más. Hablemos de fútbol. Bueno, gente, este es el 11 de gala de Flip para enfrentar al Atlético de Madrid. Tenemos a Szczęsny en el arco, nuestra cábala de la suerte. Desde que Szczęsny está jugando como titular en el Barcelona, no hemos perdido ni un solo partido. Hemos empatado, pero no hemos perdido ni un solo. Nuestros centrales estrellas, Pau Cubarsí, Íñigo Martínez. Íñigo Martínez que estuvo muy bien el día de hoy. Pau Cubarsí sintió algunas molestias y pidió cambio. En los laterales, obviamente, Valde y Koundé. Partidazos también que se están haciendo estos dos laterales que tiene el Barcelona en en los últimos partidos. Y en esta temporada están muy bien, sacando un alto rendimiento. Pedri en el centro con Frankie de Jong. Un Frankie de Jong que ha subido mucho su nivel en los últimos partidos. Realmente me agrada ver este Frankie de Jong porque sabemos de la calidad que tiene este jugador, sabemos de lo que es capaz, pero pues que hasta ahora de pronto algunos sentíamos que no había demostrado esa calidad que tiene. Estos últimos partidos lo hemos visto jugar y realmente nos sorprende porque ha subido mucho su nivel. Un Pedri que ya no hay palabras para describir lo que hace Pedri en el campo. Hoy me encantó como en el segundo tiempo, aunque de alguna u otra manera el Atlético nos estaba vapuleando. Pedri tuvo la valentía de coger el balón, tratar de darle manejo, saber cuándo se necesitaba una pausa, saber cuándo se necesitaba romper líneas y atacar. Entonces hoy me gustó mucho Pedri y creo que todos los partidos que ha jugado Pedri esta temporada se nota la calidad que tiene este jugador, se nota que ya ha tenido mucha regularidad, cosa que no pasaba antes con las lesiones que tenía, pero hoy vemos un Pedri con mucha más regularidad y eso es muy bueno para el Barcelona porque es quien lleva la batuta del juego. Un Fermín López que jugaba como media punta, esto debido a la lesión de Dani Olmo y en las bandas teníamos hoy a Yamal, a Rafinha y como punta de lanza teníamos hoy a Ferran Torres en vez de Lewandowski. Este cambio sí me sorprendió, pero entiendo que de pronto Flick lo que quería era plantearle un partido diferente al Atlético de Madrid debido a las experiencias que hemos tenido. Y creo que hoy Ferran le dio la razón porque nos dio el gol para pasar a la final. Y esa forma en que juega el Atlético de Madrid, Ferran Torres hizo un muy trabajo hoy. Y es un Ferran Torres que está cumpliendo, jugando como falso 9 ha subido mucho su nivel. Yo era una de las personas que decía que Ferran Torres no tenía nivel para jugar en el Barcelona anteriormente, pero era que estaba más bien como ese delantero por la banda que de pronto no rendía tanto y que de pronto no mostraba el nivel y que habían jugadores por delante de él en esa posición. Pero creo que Flick con este equipo ha sabido ubicar sus jugadores en posición. Por ejemplo, a Pedri lo retrasó un poco más. A Rafinha, por ejemplo, lo puso a jugar no tanto hacia la banda, porque sabemos que el fuerte de Rafinha no era eso, y está jugando un poquito más hacia el medio, apareciendo también como falso 9 a veces, y eso ha potenciado mucho el juego de Rafinha esta temporada. Muestra a ellos que hoy está peleando por el Balón de Oro, entonces digamos que Flick ha sacado lo mejor de cada jugador y con Ferran Torres no fue la excepción. Entonces, un once ideal para Flick en este partido, un once que le salió muy bien y que supo de alguna u otra manera en el primer tiempo vapulear a ese Atlético de Madrid, aprovechó la oportunidad que tuvo. Realmente hoy estuvieron muy fallones,
En este caso, digamos que les faltó un poquito el tema de la definición, porque si hubieran estado acertados, hoy en el primer tiempo nos vamos con un 3-0, un 2-0, y en el segundo tiempo hubiera sido diferente el partido, porque fue un segundo tiempo que no me gustó mucho. Un segundo tiempo donde digamos, los primeros 20 minutos fueron totalmente el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que hizo algunos cambios, algunas modificaciones y pasó de jugar el primer tiempo con el autobús a en el segundo tiempo poder atacar. Tuvo varias opciones y digamos que puso en aprietos al Barcelona por facetas del segundo tiempo. El segundo tiempo, digamos que fue un poquito más de, el Atlético de Madrid. El Barcelona tuvo sus chances ahí también, que de alguna u otra manera se desperdiciaron, no se aprovecharon. Pero si nos vamos en términos generales, el primer tiempo fue para el Barcelona y el segundo tiempo fue para el Atlético de Madrid. Vamos a mirar un poquito las acciones del primero y segundo tiempo. En el primer tiempo llega el gol de Ferran. Como les decía, habían varias, digamos, jugadas anteriores al gol de Ferran. Hubo una de Yamal muy buena, una de Koundé también buenísima, que yo dije, y fue, pucha, ¿cómo se comió? Eso hubiera sido un golazo. Hubo también una, creo que una de Rafinha también. Entonces tuvimos varias opciones, como les dije, pudimos habernos ido un 3-0, un 2-0 al descanso, pero no fue así. El gol llega en el minuto 27, el único y primer gol a pase de Lamine Yamal, que la verdad es que es un pasesote de Yamal, no sé cómo vio Yamal ese espacio para que Ferran atacara el balón, y gol, con la salida coge al arquero del Atlético de Madrid a contrapié, lo define muy bien, gol de Ferran para ponernos en la final, y como les dije, durante todo el primer tiempo el Barcelona tuvo un dominio total, muestra de ellos que tuvo más de 9 remates a puerta, y el Atlético realmente no se vio por ningún lado. Chesney no tuvo trabajo en el primer tiempo. Pasamos al segundo tiempo y ahí sí ya de alguna otra manera el Atlético de Madrid atacó demasiado, tuvo sus oportunidades. Muestra de ello es que creo que por allá le anularon un gol a Sorlo, que estaban fuera de lugar, pero en el segundo tiempo realmente el Barcelona, no sé si de pronto fue que se sintió un poquito mermado físicamente, pero bajó mucho su nivel, bajó mucho su rendimiento y de pronto también en los cambios que hizo el Cholo fue más por buscar el partido, pues el empate en este caso, y creo que le dio resultado porque de alguna u otra manera el Atlético atacó muchísimo. Algo que me gustó mucho es que el Barcelona supo resistir y este tipo de partidos, aunque no nos gusta mucho a los hinchas del Barcelona, porque vemos más un equipo defendiendo que atacando y manejando el balón. Es un partido que vale la pena rescatar porque es un partido que en liga nos da un punto importantísimos y en este caso, como estamos hablando de la Copa del Rey, pues nos dio el pase a la final. Entonces a veces estos partidos tan sufridos, con estos partidos tan sufridos se pueden ganar ligas y se pueden ganar finales. No siempre se puede ganar con un 4-0, con un 3-0, jugando bien, pero si sabemos aguantar, si sabemos sufrir, estos partidos nos pueden dar títulos o nos pueden dar ligas. Así que no es un partido que nos guste muchísimo, no es un partido que digamos "Uf, es el mejor partido que ha jugado el Barcelona", pero es un partido que nos tiene en la final, es un partido que hay que rescatar, pero pues también hay que hacer autocrítica y entender que el segundo tiempo del Barcelona, en mi opinión, no fue buenísimo. El primer tiempo se lo aplaudo, pero el segundo tiempo sí me deja muchas dudas, pero también entiendo por el nivel y que se jugó el primer tiempo y también porque venimos de otros partidos. Estas fechas para el Barcelona han sido críticas porque son partidos que se han dado muy pegados, no han habido descanso, jugadores que vienen de jugar con el parón de selecciones, entonces creo que son jugadores que de pronto hoy pudieron sentir ese rigor del cansancio y del nivel con el que jugaron el primer tiempo, entonces es entendible. Y nada, chicos, feliz porque estamos en la final y es algo que a mí me preocupa también. Entendemos que de alguna u otra manera, para mí, yo no le tengo miedo a los equipos que tenemos en la liga, no le tengo miedo ni al Atlético ni al Real Madrid, pero sí le tengo miedo al arbitraje y ya les voy a explicar por qué. Hubieron tres jugadas supremamente importantes donde el árbitro pudo haber expulsado a los jugadores del Atlético de Madrid, pero no lo hizo. La primera fue en el primer tiempo
y fue de Azpilicueta contra Rafinha, una jugada peligrosísima que yo la veía y era más naranja que amarilla. El árbitro fue y la revisó al VAR, pero decidió no mostrar la roja y esto era una roja directa. En el segundo tiempo vienen otras dos y es la primera es contra Yamal, que le dejan el tobillo sangrando y yo digo, esto es roja, esto yo creo que si lo hacen a un equipo por ahí que viste de blanco, inmediatamente es roja. Y la otra fue contra Eric García. Entonces, esto me hace temerle más a los árbitros que al propio Real Madrid. Entonces, y obviamente tenemos antecedentes con el Real Madrid porque el Real Madrid ha llegado a esta final de alguna otra manera favorecido en varias fases de esta Copa del Rey por el arbitraje. Entonces, más que tenerle miedo al Madrid, le tengo miedo al arbitraje y es algo que se tiene que decir, se tiene que hablar. Y muestra de ello es que están dejando que le peguen a los jugadores del Barcelona y solamente sacan amarilla. Jugadas como estas que demuestran que definitivamente hoy el Atlético de Madrid debió haber terminado sin 3 jugadores. Terminó con los 11 jugadores sin ningún problema, solo le sacó amarillas y la verdad es que esto preocupa bastante para la final. Muestra de ello es que yo creo que el Barcelona va a tener que ser muy, muy superior al Real Madrid si quiere ganarle esta final. Y nada, chicos, pues es un partido sufrido, un partido que se ganó. Creo que vamos a dejar por acá el video. Al inicio del video les contaba que estaba un poquito afectado la garganta. Entonces he tenido un poquito de problemas para grabar este video porque me han dado unos ataques de tos. Pero logramos finalizar el video. Así que denle mucho amor. Muchísimas gracias por la ayuda que estamos teniendo en el canal, por el apoyo. Sigan ahí con esa dinámica, compartiendo el contenido, suscribiéndose, dándole me gusta. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y los leo en la cajita de comentarios. ¿Qué les pareció el partido? ¿Cómo ven estas 3 jugadas que para mí sin duda alguna eran rojas? ¿Ustedes cómo les parece? ¿Estuvieron bien arbitradas o no? Díganme ustedes cómo ven la final. Yo realmente no tengo miedo del Madrid. Lo que tengo miedo es del arbitraje y eso hay que decirlo y hay que dejarlo claro porque en la final el arbitraje nos puede dañar el caminado y eso es algo preocupante. Así que los leo en la cajita de comentarios. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Nos vemos.